Buenas tardes, buenas noches. Un saludo desde La Paz, Bolivia. El corazón, Bolivia es el corazón de Sudamérica. Hoy es jueves 9, es la segunda fecha de los 5 jueves programados en abril en nuestro calendario para el estudio de la doctrina secreta. En su segundo tomo, el volumen, como les dije, segundo, Simbolismo Arcaico Universal. Esto en la edición Kier, que es la que sigue Isaac. Y este segundo tomo en la primera edición estaría en el primer tomo, ¿no? Que fue, creo, Seguramente, sí, sí. Bueno, hoy concluye el capítulo cuarto, Caos, Teos, Cosmos, y sí. comienza el quinto sobre la deidad oculta, sus símbolos y signos, de acuerdo a la guía de estudios preparada por Isaac. Para acompañar esta presentación en una versión electrónica que nos comparte días anteriores a esta reunión, ¿no? Esta presentación en la versión electrónica comienza en la página 54, como ustedes habrán visto, y en papel de la editorial Kier es la página 57 para que se guíen por estos datos, ¿no? Y como ustedes también tienen conocimiento, esta presentación, este curso, está realizado, está preparado, organizado y guiado por Isaac, ¿no? Para todos los estudiantes que se encuentran en España y en el norte, en el centro y Sudamérica. Y estamos conectados por Internet gracias a la colaboración y el trabajo de Chuy desde México y a José Carlos desde Argentina, a quienes les estamos muy agradecidos. Y Bueno, esta guía está elaborada por Isaac, que está elaborada por Isaac, concluye con un verso o un fragmento de La Voz del Silencio. Ustedes saben, son versos, unos fragmentos muy hermosos que nos ayudan y él lo comparte para nuestra meditación semanal, ¿no? Entonces, como siempre, vamos a empezar con con la invocación y les invito mm, a seguir la meditación a Mari desde Cochabamba. Y luego será Isaac quien se va a encargar nuevamente de guiar el curso. Entonces, adelante, eh, querida Gra- Mari. Gracias, Dorita. Y nos preparamos entonces para recibir las maravillosas enseñanzas. Respiramos profundamente y repetimos mentalmente la cadena de unión. Que los santos seres, cuyos discípulos aspiramos a ser, nos muestren la luz que buscamos y nos den la fuerte ayuda de su compasión y sabiduría. Hay una paz que sobrepasa el entendimiento, mora en el corazón de aquellos que viven en lo eterno. Hay un poder que renueva todas las cosas. Vive y actúa en aquellos que reconocen la unidad del ser. Que esa paz descienda sobre nosotros. Que ese poder nos eleve hasta que nos presentemos donde se invoca al iniciador único, hasta que veamos resplandecer su estrella. Gracias. Gracias, Mari. Isaac, tuyo es el micrófono. Gracias. Bien, pues buenas noches aquí en España y buenos días y buenas tardes en América. Todo depende del lugar. Como dijo Dora, estamos presentando la segunda sesión de este mes de abril, 9 de abril, sobre el tema del simbolismo arcaico, que es un tomo en la versión Kier. No dejen a un lado, quizá para entre algún tiempo, considerar si podemos también utilizar el tomo número 1 de la versión original de 2 tomos. Acuérdense que ya la hay, por lo menos el primer tomo ya está traducido y editado, está en español y muy bien. Pero bueno, eso es un tema que lo vamos a dejar
con el tiempo y valorarlo si se justifica. Aquí presento el cartel que me mandó Dora con el horario actualizado de España a 21 horas por el tema del cambio que ha habido, se aumentó el horario de verano. Los meses que tenemos, que son abril, mayo y junio. Mayo voy a estar realmente principalmente en México, en República Dominicana y México, y transmitiré casi ahí por lo menos 3 sesiones desde que yo me traslade. Y bueno, estaré más cerca con Chuy y no habrá tanta esta diferencia de horario que tenemos con España ahorita, que son 7 o 8 horas, creo, más o menos. Las claves son las mismas y pues asumo que tendremos este estudio, tanto lo quieran los hermanos que han soportado y apoyan esta actividad. Aquí tenemos nuestra primera recordatorio de la sesión anterior. Dice, esto además de demostrar una extraña identidad con la cosmogonía de los Puranas, corrobora respecto al número 7 todas nuestras enseñanzas, tales como se dieron brevemente en Esoteric Budismo, de el señor Sinet, budismo esotérico, ¿no? Si ustedes recuerdan, el señor Sinet y el señor Hume fueron dos, vamos a decir, destacados estudiantes que en un principio estuvieron cerca de la señora Blavatsky y que sobre todo el señor Sinet era el director del Pioneer, era un periódico muy famoso en la India del siglo XIX. Y estaban muy interesados en la enseñanza que ella estaba presentando. Con el tiempo, el señor Sinet fue el que se quedó más devoto y entregado y hizo un trabajo que fue importante, ¿no? El budismo esotérico, es la traducción al castellano que es Esoteric Buddhism, donde se dieron los primeros pormenores de la enseñanza oculta. Él estuvo en contacto con los fundadores internos de la Sociedad Teosófica, que eran 2 instructores, y quizá hubo otros que colaboraron. Y por supuesto, esta obra, es muy recomendada que sea leída, trata mucho el tema del número 7, el valor, el séptuple que está interrelacionado a nivel cósmico y a nivel humano. O sea, esta recuerden que ahora que estaba yo leyendo la introducción de la doctrina secreta, el proemio, ahí por la estancia número 2, sí, 2 o 3, hay un comentario sobre que los números son entidades. ¿Sí? Cuando hablan de entidades, hablan de fuerzas, ¿sí? De estructura. Más que hablar de estructura, el tema de entidad se puede prestar a muchas concepciones, pero van a dar a entender que es algo que es conciencia, o sea, que emana esa fuerza de la fuente de donde emana todo este universo. Entonces, por eso aquí se comenta el tema dice, como por ejemplo en el Vishnu Purana también se trata, abajo en el comentario que pone junto a los Puranas, ¿no? Se explica, se ve la trascendencia de este número, de este símbolo, porque realmente es un símbolo, un significado muy profundo, y eso está incluso inmerso en muchas tradiciones religiosas, ¿no? Y en muchas otras enseñanzas antiguas, sobre todo de la filosofía y las tradiciones místicas. Y tiene, por supuesto, destacado la importancia, ¿no? Recuerden que tenemos siete globos en la cadena terrestre,
Tiene que haber 7 rondas para que se termine nuestra cadena. Y vamos a irnos 7 días de la semana, las 7 notas musicales, y poco a poco vamos dándonos cuenta que eso no es nada sorprendente y que está inmerso, ¿no? En todo. Los indos, sobre todo, tienen una serie interminable de alegorías para expresar a esta idea, ¿no? Tema de los 7. En el caos primordial estamos hablando de el origen, el origen de antes de este universo fenomenal. Estamos hablando del universo noumenal. En el caos primordial, antes de que se desarrollase en la séptima, la Sapta Samudra o 7 océanos, fíjense otra vez, 7 océanos, emblema de las 7 gunas o cualidades condicionadas, compuesta de trigunas, sattva, rajas y tamas, están latentes Amrita o la inmortalidad y Visha o el veneno y la muerte y el mal. Hemos, como estudiantes, algún momento leído una obra o obras inmersas en el tema de las gunas, ¿no? Este diagrama es interesante. Si ustedes ven, compara las gunas, la Trimurti y sus relaciones con las 3 gunas. La Trimurti es Brahma, Vishnu y Shiva, ¿no? Y se hace una relación, ¿no? de las diferentes eh, eh, formas de interpretar la función, por ejemplo, de Brahma es la creación, Vishnu la preservación y Shiva la destrucción. Y las tribunas están muy relacionadas con, como aquí viene, Sattva es el equilibrio, Rajas es la actividad y Tamas es la pasividad, por decirlo de alguna manera. No están mencionadas las 7, sino se habla de las 3. ¿Por qué? Porque de alguna forma pertenece a la enseñanza oculta y hay partes de esa enseñanza que no se han mostrado. Se puede especular, no vamos a negar, ¿no? Aquí hacen un comentario, dice, están latentes Amrita o el brebaje de la inmortalidad, y que tenía su opuesto, que es Visha, o el veneno, la muerte o el mal, ¿no? Recuerden que la polaridad siempre va a estar inmersa en todos los aspectos. Siempre que haya un aspecto tendrá su opuesto, ¿no? Esto es irremediable en nuestro mundo de manifestación, en el mundo fenomenal, pero ya viene desde el universo noumenal. Recuerden que Madame Blavatsky lo dice claramente. Nosotros conoceremos a la esencia, a la fuente, a la seidad por sus manifestaciones. Es inevitable asumir que la esencia, que de la fuente, viene la polaridad también, ¿sí? Es parte de este universo, nuestro universo fenomenal. Cuando surgieron los 3 logos, más adelante hice unos diagramas a ver si podemos explicarlo con más claridad. Déjenme ver si me adelanto para que podamos ir yendo con más calma. Estos diagramas tienen lo suyo. Miren, para que me entiendan algunos comentarios que yo hago y ustedes lo puedan ubicar. A ver, déjenme poner esta imagen por aquí. Acá he puesto una línea, si ustedes la ven, esta línea verde separando la creación noumenal y la creación fenomenal de nuestro universo. No quiere decir que esto no sea parte de lo que va a surgir este universo, pero está todavía en ciernes, vamos a decirlo así.
El absoluto que está rodeando todo esto, por eso pongo aquí el absoluto, el absoluto, el absoluto. Todo esto que ven oscuro es el absoluto, ¿sí? Que está rodeando todo. Del absoluto dice la doctrina secreta, sobre todo en los primeros pasajes, que de él irradia. Hay una irradiación, no una emanación, una irradiación sobre uno, sobre sí misma, y se forma el plano de manifestación que ven ustedes aquí. Este círculo es el plano que también es denominado el huevo del mundo, el que está en cierre, en forma noumenal. Cuando esto ocurre, esto se activa este plano donde va a surgir el universo, y aquí se encuentra en una forma de para Brahman y Mula Prakriti. ¿Sí? Recuerden, estamos todavía en el plano noumenal, como aquí lo pongo, y aquí pongo este lado fenomenal o finito, universo en el tiempo. Aquí todavía no está el tiempo como lo conocemos de este lado. Podría ser todavía hablar algo de duración si queremos ver así, para que podamos distinguir. Entonces, dentro de este plano está la esencia del padre y la madre de Parabrahman y Mula Prakriti. Aquí abajo lo pongo, ¿no? Parabrahman y Mula Prakriti. El punto todavía no ha surgido. Aquí estoy, no lo hice separado, lo puse así. Porque el centro que aparece en unos diagramas que la señora Blavatsky nos presenta es el Hijo, ¿no? El Logos inmanifestado, que contiene todo el universo que va a surgir en el universo fenomenal, pero comprimido, ¿sí? En potencia. Ahí está esperando. Cuando el absoluto, la seidad o la esencia, como le quieran llamar, irradia, está irradiando Fojat, ¿sí? La energía fojática, que es la que va a activar al Logos inmanifestado y a la madre, a Mula Prakriti. Esa relación de Logos inmanifestado y Mula Prakriti actúa activando al Logos inmanifestado, ¿sí? Y formando la primera triada. En la cúspide está el Padre, está el Hijo en la otra y está la Madre, o sea, para Brahman, Mula Prakriti y el Logos inmanifestado. Es lo que la sesión anterior yo insistía. Esta es la primera triada, no son los tres logos, son la primera triada, ¿no? Importantísima, porque de ella va a surgir el universo fenomenal. Hay que separar por eso separé con esta línea esta formación noumenal, o sea, en potencia, lo que va a venir, y después el universo fenomenal. Cuando se lleva a cabo este proceso de la unión de la Prakriti con el Akasha, aquí también encontramos el Akasha y a Fojat, ¿verdad? Que son parte de la fuente madre-padre o para Brahman y Mula Prakriti. Véanlo bien, hay que hacer un repaso en el proemio y en las primeras estancias de cosmogénesis. Esta primera triada es importante. Cuando se realiza esta primera triada, en esa relación del padre, la madre y el hijo, la radiación de Fojat sobre el hijo lo despierta y él emite un rayo de luz. Ya no es una radiación, es un rayo de luz. Y se genera a partir de ese momento el primer logos. Ya en el universo fenomenal. O sea, hay que distinguir entre el logos inmanifestado y el logos manifestado, o la vida una.
Por eso se habla de que son 3 más 1, 4. Esto viene en cosmogénesis, ¿sí? En las primeras estancias. A partir de aquí surge el logos, o sea, la vida una puede desdoblar. La vida una es a la vez el segundo logos y el tercer logos, o sea, los tres en uno. Una parte de la vida una manifiesta el primer logos, el segundo logos, que es espíritu materia, y el tercer logos es Mahat, la mente. Estos, si ustedes lo comprendemos en este sentido, entenderemos que esta parte aportó las condiciones para que aquí se manifieste nuestro universo material. Por eso puse el triángulo hasta acá arriba, ¿se fijan? Ya los tres logos son estos. Y a partir de los tres logos se van en Mahat, que está en la parte de abajo, la mente va a emanar a través del universo y de las diferentes dimensiones del huevo del mundo, va a emanar los diferentes planos de manifestación o universos, y diferentes tipos de universos, ¿no? Hasta llegar al ser humano en el séptimo, ¿no? Donde la materia casi se equilibra con él, o es más materia que espíritu a este nivel. Hay más niveles inferiores, ¿no? Que son los elementales, pero no he querido hacer tanta mezcla porque sería más complejo. Bueno, este diagrama es importante. Si quieren, al final lo podemos comentar, pero me pareció necesario que al iniciar lo pudiéramos valorar. Bueno, vamos a regresarnos a nuestra parte que estamos viendo. Entonces, repito el pasaje. Dice, los indios tienen una serie interminable de alegorías para expresar esta idea, de lo que estamos hablando, de los 7. En el caos primordial del que estábamos hablando, antes de que se desarrollara la Sapta Samudra o 7 océanos, emblema de las 7 gunas o cualidades condicionadas, o sea, antes del mundo fenomenal, compuestas de trigunas, sattvas, rajas y tamas, están latentes amrita, que ese es el alimento de los dioses, amrita, el brebaje de los dioses, ¿sí? De la eternidad o la inmortalidad, pero tiene su opuesto, Visha o el veneno y la muerte y el mal son, o sea, por un lado lo maravilloso de la inmortalidad para los dioses, pero también tiene su polaridad. No se puede evitar. Es parte de este cosmos. Esto se encuentra en el alegórico Mazar de los océanos por los dioses. Amrita está fuera de toda guna, pues es incondicionada per se, pero a su vez caída en la creación fenomenal. Hablando de la división que hago del lado, mientras está de este lado, el noumenal es lo que es. Está fuera de las gunas y es incondicionada, porque es el alimento de los dioses, en el océano, ¿no? De los dioses, el mazar alegórico. Pero cuando se manifiesta en la creación fenomenal, se mezcla con el mal, el caos, con el teos latente en él, antes de que el cosmos fuera evolucionado. Entonces hay un surgimiento de la polaridad. El segundo logos, acuérdense, luz y oscuridad, bien y mal, día y noche, y ahí están todas las polaridades que ustedes se puedan imaginar. Entonces, o sea, originalmente del enfoque noumenal, Amrita, esa fuerza, esa, vamos a decir, esa energía, esa brebaje para los que los dioses utilizan para su inmortalidad, cumple la función potencial preparar todo para que surja el universo fenomenal, pero aún está
en forma incondicionada per se, no está mezclada. Cuando se genera el universo fenomenal, hay una mezcla. Y eso es lo que hace que desde los dioses más elevados en este universo hasta las formas más pequeñas, todo tiene una polaridad. Sobre todo la conciencia. Todo tiene elementos de polaridad. No se puede evitar en este universo. No hay, recuerden que hasta las pequeñas átomos de vida que populan en las densidades de este universo inmenso y alrededor nuestros, que tarde o temprano son partes de la seidad. En potencia son partes, son la seidad en potencia. Van a transformarse tarde o temprano en seres. Ese es el impulso, la causa primordial de toda esta manifestación. De aquí que veamos a Vishnu, aquí lo tenemos, ¿no? La segunda forma de la Trimurti, sentado en el océano, en el mazar de los dioses, personifica, que es la personificación de la ley eterna, llamando periódicamente el cosmos a la actividad, o en la fraseología alegórica, produciendo por medio del mazar del océano primitivo, o el caos sin límites, la amrita de la eternidad, reservada tan solo para los dioses y devas, teniendo que emplear en la labor a los nagas y asuras o a los demonios del hinduismo exotérico. Nuestro universo ha sido formado por esa polaridad, no solamente el amrita de la eternidad que se reservaba a los dioses y a los devas, sino también por la oscuridad o el mal o la muerte que está ligada a los nagas, a los asuras y a los demás demonios del hinduismo esotérico. Es lo inevitable desde el punto de vista del segundo logos, que la polaridad antecede a Mahat, la mente, y es de ahí de donde empiezan a surgir los 7 primordiales, después los Lipika, después los Manasaputra, los Anishvata, y va descendiendo los niveles hasta llegar al ser humano. Nosotros nos debatimos en esa polaridad. Y esa polaridad tiene una función. De alguna manera, esa polaridad nos despierta la conciencia. Sin eso no habría evolución. La mónada divina que está en nosotros y que es un reflejo para Brahman y Mula Prakriti. Para Brahman es Atma y Mula Prakriti, Buddhi. Recuerden que es ese aspecto eterno en nosotros. Y eso nos hace ver que somos un microcosmos, un cosmos en potencia, en su desarrollo. Por eso nos llevamos tantas vidas, para desarrollar este microcosmos. Esto es un punto a reflexionar, no quiero ahondar demasiado, pero ténganlo en cuenta. Esa es la promesa de nuestra eternidad desde el punto de vista espiritual. La posibilidad de convertirnos en seres que no concebimos el futuro, ni la participación nuestra como seres espirituales en la transformación de este universo. Repito otra vez el pasaje. De aquí que veamos a Vishnu, la segunda forma. Primero es Brahman. Si ustedes y yo lo percibimos, Brahman viene a representar el logos inmanifestado. Vishnu, la vida una. ¿Sí? Aunque Shiva, que es el transformador de todo, también es una forma de la fuente. ¿Sí?
necesaria para la transformación. Eso tiene que ver de alguna manera. Llamado periódicamente el cosmos a su actividad. Esta forma llama al cosmos a su actividad. Perdonen, se me fue. Perdonen. O sea, Vishnu, como la vida una, atrae a, a todos los elementos en la kasha, Fohat, y empieza a través de su propia manifestación, el segundo logos, espíritu y materia, y tercer logos, Mahat. Ella, Shiva, Vishnu representa esos aspectos, porque es siempre la vida una. Y aquí dice, produciendo por medio del masar del océano primitivo o el caos sin límites, el brebaje de la eternidad, Amrita, reservada tan solo para los dioses y devas, pero que en el universo fenomenal ya participan de ella los nagas, los asuras y demonios. ¿Por qué? Por la naturaleza de nuestro universo. Toda la alegoría es altamente filosófica, lo que estamos hablando. La encontramos repetida en todos los sistemas antiguos de filosofía. Así lo vemos en Platón, quien habiendo abrazado por completo las ideas de Pitágoras, había traído de la India, las compiló y publicó en una forma más inteligible que los numerales misteriosos originales del sabio griego, por supuesto. Platón, como le dio más claridad a las enseñanzas pitagóricas, porque estaban muy complejas los pitagóricos, pues según la tradición había que tener claves para interpretar las enseñanzas pitagóricas. Y Platón como que ciertas verdades que consideraba importantes difundir para todos, las expuso, ¿no? Apoyándose por supuesto en Sócrates, porque Sócrates fue pues su instructor, su maestro, pero hay mucho de Platón y mucho de la literatura platónica, ¿no? Más que de Sócrates, también hay mucho de Platón y su desarrollo de Platón. Y aquí pasa la señora Blavatsky a mencionar a los oráculos caldeos, hablan del Dios del mundo, eterno, sin límites, joven y viejo, de forma sinuosa. Esta palabra sinuosa me llamó la atención y dice, esta forma sinuosa es una figura para expresar la moción vibratoria de la luz astral, la cual conocían perfectamente los antiguos sacerdotes, bien que el nombre de luz astral fuese inventado por los martinistas. En realidad es el akasha. La luz astral es el akasha. Lo único es que a nuestro nivel material, recuerden que el akasha son seres, eh, son jerarquías de seres inteligentes. Cuando pasan al universo fenomenal. En el universo nominal están en forma potencial en el huevo del mundo. Acuérdense que hay Akasha y Fohat. Todo eso está en la esfera que ve Blavatsky, esa esfera que ve en el libro blanca con el punto que es el logo sin manifestado. Ahí ya está para Brahman, Mula Prakriti, el Akasha, y Fohat, que es la irradiación que emana de la fuente. Esto es necesario que lo clarifiquemos. Entonces, Fohat es su función ya en el universo fenomenal de unir el espíritu con la materia. ¿Sí? Es lo que une nuestras partes, nuestros vehículos espirituales con nuestro traje personal. Recuerden que hay una especie de cable o hilo el sutratma, así se le llama, que une todos los principios que tenemos. Y cuando viene la muerte se corta esa conexión. Entonces es la muerte realmente efectiva. Repito,
Los oráculos caldeos hablan del Dios del mundo, eterno, sin límites, joven y viejo, de forma sinuosa. Ya estamos hablando de una divinidad en este universo fenomenal. Podríamos relacionarla con el segundo logo, que a partir de ahí se antropomorfizan los dioses, digámoslo así. Por eso ustedes verán en los panteones de muchos pueblos, por ejemplo, en el que yo conozco un poco más, como es en Egipto, pues Osiris tenía su contraparte, que era Set, la polaridad. En el caso de los olímpicos, pues estaba Zeus y su hermano Hades, por decirlo de alguna manera. Y así vayamos analizando y verán ustedes que todas las estructuras, tanto superiores como las del mundo material, se mueven a través de polaridad, sobre todo nuestra mente es la que de alguna manera discierne y evoluciona a través de esas polaridades que están en Mahat, la mente que hemos recibido, que ha sido activada. Y bueno, recuerden ustedes que tenemos en nosotros, para Brahman, Yamula Prakriti, Atma y Buddhi, es la mónada. Y por supuesto, si tenemos esos aspectos, también está en nosotros el Akasha, que nos ha permitido la estructura. Y está también Fuhat, que une todos los principios. Y también y otra forma de Fohat es la serpiente Kundalini. O sea, y la energía que tenemos tiene que ver con muchísimas formas, efectos y fenómenos. Somos, insisto, un universo en potencia. Desde el momento que hemos nacido, desde el momento que es fecundado el óvulo, ven que el óvulo penetra la esfera o el huevo del futuro ser. Ahí representa el esperma, el Fohat, el rayo que activa. Podríamos ponerlo en otros términos. Y eso me gusta más. Ese rayo de luz es el que emana del Logos manifestado en nosotros y activa a los tres aspectos en nosotros, porque ya estamos en un plano material. El óvulo empieza, ¿no? Se divide en dos, después en cuatro, y empieza la generación de la vida en varias formas y los diferentes niveles se empiezan a estructurar. Todo nuestro traje es una representación del universo, se puede decir, como ¿se acuerdan de esa figura que hizo Leonardo da Vinci, el hombre que está estirando las manos, etcétera? Ahí podrán ustedes entender ese símbolo. Esta forma sinuosa es una figura para expresar la moción vibratoria de la luz astral, que yo diría de la casa, la cual conocían perfectamente los antiguos sacerdotes. Viene del nombre de la luz astral, fue inventado por los martinistas. Aquí es un comentario secundario. Esta parte es muy importante. Nosotros podemos, por analogía, entender más, y eso lo tiene, creo que el tomo número 6 de la edición Kier, la interpretación que se hace oculta del nacimiento del ser humano y de las capas que rodean y del líquido amniótico y no sé, todo tiene una simbología en relación al macrocosmos, al cosmos. Somos una reproducción en pequeño de lo macro. Por eso las posibilidades que tenemos, grandes posibilidades, desde el punto de vista sobre todo espiritual. Cuando la función del cuerpo, de la personalidad llegue a su fin, porque esto no es para siempre, reencarnar no es para siempre, vamos a estar llegando a un momento en que
El desarrollo que se podía alcanzar se ha cumplido y yo dejo de ser humano para encaminarme a otra parte del proceso. Y ahí se abren las puertas a un futuro, se puede decir, inimaginable para la mayor parte de las personas de este plano, que piensan que hemos venido, que lo único que hay es esto, y que la única vida que hay es esta, y que hay que comer, dormir y hacer el sexo, y se acabó la fiesta. Bueno, está bien. Ese es el grado de conciencia que tienen y es válido, porque todos son respetables. Pero tarde o temprano, por las vidas que tengan y reencarnen, ese despertar empezará, como asumo que todos los que estamos interesados en estos temas. A la cosmolatría, lo mismo que al panteísmo. Recuerden que el panteísmo es aquella forma de ver que la conciencia divina, la eterna, la seidad, está inmersa en todo y que somos ella realmente. En su última expresión, se le puede definir con las mismas palabras con que el Purana describe a Vishnu. Dice, es únicamente la causa ideal de las potencias que han de crearse en la obra de la creación. Vishnu es la causa ideal. ¿Mm? Y las potencias que se van a generar, el segundo y tercer logos. Y de él proceden las potencias que han de ser creadas, después de que se ha convertido en la causa real. Ya se convirtió en la causa real. Fuera de esta causa ideal, no hay ninguna otra a la que el mundo pueda ser referido. Por medio de la potencia de esta causa, todas las cosas creadas llegan a manifestarse por su propia naturaleza. En realidad, para Brahma, yo estoy tratando de hacer compatible la terminología oculta con el panteón hindú. Aquí me surge un poco una duda. Vishnu puede ser la vida una, el logos, el primer logos. Y la importancia, estoy tratando de reafirmar esta idea, ¿no? Porque ya estamos en el mundo manifestado, el universo fenomenal. Porque el nominal hemos hablado antes, el que precede a este, el que en potencia tiene todo nuestro universo, pero aún no manifestado. Se están mezclando las energías, las fuerzas, la seidad está poniendo todas las condiciones para que surja este universo. Pero están a un lado, se puede decir, es el paso previo a este universo. Y estamos hablando del universo de la oscuridad, que es el nuestro, de acuerdo a los Puranas. Un universo material donde la gran madre inmaculada, la Prakriti, la gran madre es la que genera este universo junto con el hijo, el logos inmanifestado, por eso es el esposo de su madre, ¿no? El hijo. Ahí es una simbología muy interesante. Si Vishnu es el segundo logos, es el primer logos, y Brahma es el logos inmanifestado, a mí por eso tiene los tres aspectos, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? Sí. Shiva es el tercer aspecto, sí, lo sabemos, pero es el que destruye. En realidad los tres son uno. Es interesante, dice, es únicamente la causa ideal, Vishnu, de las potencias que han de crearse en la obra de la creación. Y de él proceden las potencias que han de ser creadas. Pues por supuesto.
como la vida, como el primer logos o vida una, de ahí procede todo. Porque en realidad el logos, la vida una es el segundo y el tercero, él es todo. Ahora recuerden que el primer logos es una jerarquía, el segundo logos hay jerarquía de luz y jerarquías de oscuridad, y por aquí anda Lucifer. Y el tercer logos, la mente, son otras jerarquías. Todo está lleno de jerarquías. ¿Eh? Y todos están de alguna manera envueltos en la polaridad. Obvio, entre más elevado la polaridad es más sutil la materia. Y entre más desciende a los planos materiales, es más densa la materia y el espíritu disminuye, digámoslo así, su influencia. Aunque siempre está, pero es su influencia porque se impone lo material, la densidad. Aunque en realidad, para Brahman y Mula Prakriti son siempre uno, que son la manifestación de la seidad, ¿no? Aquí hay que abrirnos un poco la cabecita para que comprendamos esta parte básica. Si nosotros entendemos esta parte, vamos a explicarnos todo lo que viene después de una manera mucho más aceptable, ¿no? Nosotros tenemos en potencia toda esta enseñanza oculta en nuestra naturaleza. Y lo más importante de esto es que si podemos observarnos, podemos entender por analogía de dónde venimos y el universo en el que estamos, con sus limitantes, por supuesto. Porque hay muchas cosas no transmitidas por reserva de secretos de la enseñanza, los misterios que rodean esta enseñanza, quizá considerada solo para ciertos personajes o ciertos grandes maestros iniciados o lo que ustedes quieran. Dice, fuera de esta causa, dice aquí abajo, de esta causa ideal, no hay ninguna otra a la que el mundo pueda ser referido. Por medio de la potencia de esta causa, todas las cosas creadas llegan a manifestarse por su propia naturaleza, porque todas están plasmadas en el Akasha. Entonces, esta potencia, esta fuerza, activa las formas, ¿sí? Las activa y se manifiestan sus propias naturalezas. Ese universo que estaba comprimido en el logos inmanifestado, el punto en el centro, aquí se despliega. Y aquí entramos ya al tema terminamos el tema anterior, el capítulo anterior, y entramos ya a la sección sobre la deidad oculta y sus símbolos y signos. De todos modos, ahorita que finalicemos, podemos abrirnos a comentarios sobre el diagrama que les enseñé. Ahí se aclara mucho más. Dice, para tratar de logos o deidad creadora, el verbo hecho carne, ya estamos hablando del mundo manifestado, del universo fenomenal, porque es una deidad creadora. El verbo hecho carne de todas las religiones, hay que remontarse hasta su último origen y esencia. En el mismo difícil problema del uno en los muchos y de la multitud en el uno. El uno en todo. La vida una manifestada en todo y todo manifestada en la vida una. Se encuentra en otros panteones, por supuesto, en el egipcio, en el griego, en el caldeo judaico, habiendo este último aumentado la confusión por la presentación de sus dioses como eumerizaciones en forma de patriarcas. Eumerizar, me acuerdo, yo la sabía la palabrita famosa que aquí introduce la señora Blavatsky, es transformar que esas deidades se transforman en patriarcas. ¿Sí?
Y estos patriarcas son aceptados actualmente por los que rechazan a Rómulo como un mito y son representados como entidades históricas vivientes. O sea, esa es la señora Blavatsky lo cuestiona. Digo, aceptan ustedes a algunos, pero a otros que se deberían aceptar no los aceptan. Así estamos, es tema de las ideologías que dicen lo mío es lo mejor y es la única verdad y lo demás no es cierto, es mentira, etcétera, etcétera. Eh, bueno, es algo no fácil de digerir, pero es parte de lo que estamos moviendo en el mundo y parte de las diferencias de los seres humanos. Repito, es que esta parte primera de lo difícil, el mismo difícil problema del uno en los muchos y de la multitud en el uno, eh, no le cabe a la gente muchas veces en general. O sea, que la vida una contenga todo este universo manifestado, no le acaba de caber la idea. Primer logos, de él emanó todo, y él es la potencia que despertó todos los seres que estaban en el Akasha y su desarrollo. Y lo menciona en los panteones egipcios, en el griego, en el judeo caldeo, y aunque este último pues hace una eumerización, ahí esa palabrita, en forma de patriarcas, es como si los transformara, como por ejemplo a Esdras o a Abraham, sobre todo a Abraham, lo pone ahí, lo eumeriza, probablemente como reflejo de unos personajes del panteón judeo caldeo judaico, porque realmente los judíos tomaron mucho de los caldeos, ¿no? Esdras hizo ahí, se elaboró ahí un montón de mitos y historias que no eran de ellos, eran de los caldeos, pero bueno, todo el mundo le ha metido la mano a los libros sagrados y vamos a decir, su intención buena era que tuvieran una tradición en cierta forma, para que no estuviera el pueblo así un poco descairrado, ¿no? Vamos a llamarlo así. Eh, no sé si acuerdan ustedes de una leyenda cuando se habló, no, hay una película que escribieron sobre el Buda, de las mejores que yo he visto, y se narra por los seguidores del Buda, o de las tradiciones, que cuando él nace y camina, van naciendo lotos alrededor de él. Bueno, yo no me trago esa píldora. Eso es el agregado que hacen los seguidores de ciertos instructores, ¿no? O sea, eh, desarrollan cierta fantástica condición para que la gente los vea diferentes. Eso le ha pasado a todos los personajes de los que se han fundado o filosofías como es el budismo o religiones, aunque podemos también calificar que en algunos países el budismo es una religión, pero el cristianismo eh, no pueden ver a Jesús el Cristo como un hombre, lo ven como un ser, era un hombre, tanto que hay elementos que vienen a corroborar eso, pero eso fue retirado y vamos a decir, se elaboró una imagen, como el caso de Osiris, como el caso de los dioses caldeos, como el caso de los dioses griegos. Esa parte que los seguidores le agregan para darle peso, pues quitando todo eso, uno puede encontrar que eran hombres santos, que eran hombres que se habían desarrollado y que habían sido devotos y habían tenido la mejor intención, pero que eran seres humanos. ¿Sí? Y lo que hacen las tradiciones judeocristianas, como aquí lo menciona la señora Blavatsky, es que a esos hombres casi los deifican, o los elevan, los eumerizan. Es como si un aspecto divino sea trasladado a un patriarca, en el caso de Abraham, por ejemplo, del padre del pueblo judío, ¿no? Más o menos. Que por cierto se habla de que era hindú,
su origen es hindú, se pierden los tiempos, ¿no? En el Zohar, y aquí hablamos de una literatura judaica, dice Ein Sof, este es un punto interesante. Yo puse aquí arriba, si fijen, aquí está el árbol sefirotal. No sé, los que conocen, está la corona, Keter, Hoshma y Bina. Se puede decir que es los tres logos, para no ir demasiado lejos. Y después vienen los 7 sefirots, los servidores, que pueden ser desde los 7 primordiales, de los 7 lipicas, que los 7 manasaput. O sea, la terminología podría cambiar, aunque sus funciones puedan ser diferentes de acuerdo a la tradición judía. Si ustedes analizan lo que realmente tiene peso en esta tradición es Ein Sof. Ein Sof es el absoluto, la seidad. Aunque en la tradición judía hay 3 Ein Sof. Está Ein primero, Ein Sof segundo y Ein Sof Rao tercero. 3 aspectos del absoluto. Si queremos considerar lo más elevado y la manifestación de nuestro universo, debería ser Ein Sof, que por supuesto él está del lado noumenal, no fenomenal. Obvio, en la literatura del Zohar y la literatura cabalística, pues ahí viene con unos términos muy, muy especiales y a veces con formas que no pueden uno clarificarlos, pero viene la esencia de la enseñanza oculta de la que estamos trabajando. Por eso la señora Blavatsky dice que la tradición judía, la enseñanza oculta judía, cabalística, tiene un peso muy grande. Pero voy a leer el pasaje. Dice, en el Zohar, Ein Sof es también el uno, este de aquí arriba, la unidad infinita. Esto era conocido de los muy pocos padres instruidos de la iglesia, esto lo sabían algunos padres de la iglesia cristiana, que sabían que Jehová no era más que una potencia de tercer orden y no el Dios superior. Lo máximo que pudiéramos considerar a Jehová era como Bina, la Sefira, ¿sí? La tercera Sefira, potencia de tercer orden, la Sefira. La mejor versión de él. Y es interesante, en la sesión anterior vimos que desde el principio estaban los que realmente participan, ¿no? El Génesis habla de 3 diferentes niveles de grupos de creadores, ¿sí? Y esos 3 grupos, el tercero era Jehová, si podemos llamarlo. Él participa en la generación de seres humanos. Era un andrógino, pero a los niveles del cuarto plano de manifestación, él participa como Adán. Él es Adán, sí, el andrógino. Aquí me estoy volviendo a regresar a lo que dimos en Antropogénesis hace meses, y ya ese tema, el año pasado creo que lo llegamos a ver. Acuérdense que de él emana, él era también el hermafrodita, ¿no? Etcétera, etcétera. Es un tema que no voy a entrar ahorita porque sería generarles más cuestionamientos a los que no han estado en esas sesiones. Pueden ustedes recurrir a las sesiones que ha subido Chuy y que están en YouTube. Ahí se viene todo lo que es antropogénesis. Bueno, lo tenemos desde varios años ya, pero ahí viene, el año pasado se abordó ese tema. Por eso dice, esto era conocido. O sea, los padres de la iglesia cristiana sabían que Jehová no era más que una potencia de tercer orden y no un Dios superior. Pero entre los concilios, entre las peleas de un grupo y las peleas de otro para imponerse en sus visiones que tenían, en sus cambios y modificaciones, hubo 8 o 9 concilios, esto tardó en formarse el canon cristiano.
¿sí? Pues este tema se fue alterando y al final salió que Jehová era el Dios principal, ¿no? No un Dios superior, no lo fue. Y eso lo saben, incluso en Cábala se sabe, o por lo menos lo saben algunos. Aquí viene el diagrama que les dije, vuelvo a repetirlo, me parece que es bueno que se repita, ¿no? La línea esta verde que ven, y yo la señalo con el marcador, con la flechita, separa el mundo, la parte noumenal, la que está, es de aquí se genera el mundo fenomenal. Eh, el absoluto es el que aquí manda. El absoluto está, él es esta oscuridad que se ve que es luz, pero nosotros la vemos como oscuridad. El mundo de la materia así es. Llámenle absoluto, llámenle a la seidad, como le puso a la señora Blavatsky, la esencia, etc. Dice, él irradia sobre él mismo y se forma un plano de manifestación de él. Él lo está sosteniendo, él es el plano de manifestación. Obvio, lo que se manifiesta en el plano de manifestación es una forma reducida de la fuente, de la seidad, una vibración que va a ser el plasma, el origen del universo finito, del universo en el que está. Y entonces ese plano es un círculo que aparece en el libro que tiene la señora Blavatsky en el pergamino, con un plano blanco. Aquí esta parte negra está blanca, donde está, por supuesto, si él irradió, ahí aparece para Brahman y Mula Prakriti, que es una forma de él ya transformada, ¿sí? Ya no es la seidad, en el sentido la seidad se mantendrá siempre como es, pero esa irradiación transmite de alguna forma en su naturaleza esa, esa, esas condiciones para que surja de esa esfera que es el huevo del mundo, el universo. Este es el huevo potencial. El huevo ya generador es este que está del lado fenomenal. Aquí está en ciernes todo, es como un proyecto que se está preparando. Todo está en statu quo, no se ha manifestado totalmente. Solo la radiación de Fojat y la fuente de la madre, que es la Akasha y Fojat, están plenamente cubriendo todo este espacio junto con la madre y el padre, o sea, para Brahman y Mula Prakriti. El hijo surge, que hay un padre, hay una madre y hay un hijo. Esta es la primera triada. Padre, hijo y madre. La primera triada. Esta es la base de nuestro universo. Cuando la radiación de Fojat toca al hijo, se combina con la madre, que es la Virgen Inmaculada, que ya tiene todo potencialmente el espíritu. Porque Mula Prakriti es para Brahman, una vibración de para Brahman, más densa vamos a hablar, porque la materia es espíritu cristalizado, ¿no? Este anillo, por ejemplo. Todo, todo es la fuente, todo es la seidad. Sus manifestaciones, es cierto, se manifiesta así, pero en realidad todo emana de ella. Entonces, cuando esto se da, ya hay condiciones, en el momento que Fojat irradia sobre el hijo, hay una combinación del hijo con la madre, con Mula Prakriti, la materia primordial, y el universo potencial, porque está en el hijo el universo potencial, el universo esperando se despliega. Se despliega a través del primer logos, que está ya en el lado fenomenal. Una cosa es el logos sin manifestar y otra cosa es el logos manifestado, que es la vida una.
que contiene en sí todo. Sí, ahí está el segundo y el tercero, pero está formando la vida una fuente una de vida. Por eso todos estamos dentro de la vida una, todos somos uno con la vida una. En ese momento, una parte de su naturaleza se expresa como segundo logos y una parte como el tercer logos, segundo logos espíritu y materia y tercer logos Mahat, la mente. En realidad todo es él, todo es aquello. Este logos es todo. Solamente que yo creo que cuestiones de comprensión se separaron el segundo y el tercero. Aquí, hasta acá, la cosa ahí va. Ese logos está a la cabeza aquí arriba, ¿lo ven? De nuestro universo fenomenal, que van a empezar con los 7 primordiales. Creo que están por aquí, déjenme ver. Sí, miren, aquí está otra forma de explicarlo. La radiación, el plano, aquí está en blanco, aquí sí está la seidad del absoluto alrededor, Mula Prakriti, que ya está vivificada, fecundada por Parabrahman, que así podemos llamarle. Y lo más interesante, que esta radiación emana, fecunda al logos inmanifestado, surge el segundo logos, el tercer logos, Mahat, la mente, y esa radiación regresa a la seidad, al absoluto. Lo que realmente preparó. Mahat, Fohat, tarde o temprano, surgirá aquí está el Fohat y el Akash, ¿ya ven? Que emanan del logos, de la vida una, del logos, del primer logos, que es en la casa está potencialmente todo el despliegue de seres que van a surgir, sus modelos originales, y son activados por lo que dijimos, ¿no? Vishnu, con esa causa potencial, activa y hace que se vaya desarrollando todos los aspectos en este universo fenomenal. Creo que tengo otro diagrama. Véanlo aquí un poquito más desarrollado. Aquí está el absoluto alrededor, ¿sí? Irradia el absoluto y se forma el plano de manifestación en él. Aquí están los 3, Parabrahman, Mula Prakriti y el logos inmanifestado, que al ser activado por Fohat, se despliega el primer logos manifestado. El logos manifestado pasa a logos manifestado y se forma los 3 logos ya en el universo manifestado, del cual se expanden todos los planos. Por eso aquí, primera creación, ¿se acuerdan? La creación noumenal, y la segunda creación fenomenal ya es nuestro universo, que lo vimos en los Puranas, también está. Creo que aquí con esto pudiéramos entenderlo un poco más. Déjenme regresar para seguir. No, pues ahí vamos. Vale. Pero Irineo, a la vez que se quejaba amargamente de los gnósticos y decía, Irineo fue uno de los padres de la iglesia, creo. Nuestros herejes sostienen, o sea, los herejes para Irineo eran todos los que no eran cristianos. O sea, los que practicaban los rituales, los misterios, ¿no? De los pueblos de Roma o de Grecia, etcétera, etcétera. Dice, nuestros herejes sostienen que el propator solo es conocido por el Hijo único concebido, que es Brahma. Esto es, por la mente. Nunca mencionó que los judíos hiciesen lo mismo en sus libros. O sea, aquí Irineo reconoce que Jehová no es el Dios principal, el Dios elevado, sino que es una deidad de segundo, de tercer nivel, ¿sí?
Por eso dice acá abajo, del mismo modo, la aclaración 78, Mula Prakriti es solo conocida por Ishvara. Ishvara es, se puede decir, el logos manifestado ya, como es llamado por Shubha Rao. O sea, encumbrar a un ser como el más elevado, de acuerdo a la enseñanza cristiana, porque los cabalistas no lo colocan así. Hablo de los cabalistas, que la parte oculta judaica fue un error. Jehová no es más el más. Por eso toda la tradición gnóstica criticaba el cristianismo por eso. Por eso dicen nuestros herejes. Los herejes sostienen que el propator solo es conocido por su hijo único concebido, ¿no? O sea, el propatore tiene que ver con el logos, o sea, con Emula Prakriti, que es una manifestación de ella y del hijo, el logos inmanifestado, etcétera, etcétera. O sea, la parte nominal no reconoce al tercer aspecto de la corona en la Cábala, que es Vina, que es al que se le puede atribuir ser Jehová. Sí, esto deberíamos reflexionar. Tiene otras aclaraciones más de mayor peso, a medida que él, como Brahma con apóstrofe en la A, actúa como un agente de la vida, del plan para reproducir seres humanos, para generar seres humanos. Pero eso, como les dije, ya lo vimos. Valentino es uno de los grandes sabios de la gnosis primitiva. Dice, el doctor más profundamente versado en la gnosis sostenía que había un aión perfecto que existió antes que Vitos, el primer padre de lo insondable, de insondable naturaleza, que es el segundo logos llamado propator. El segundo logos es propator. Vuelvo a leer. Valentino, el doctor más profundamente versado en la gnosis, sostenía que había un aión perfecto que existió. Aión es una divinidad, vamos a llamar, una jerarquía de seres, que existió antes de Vitos. Vitos es el primer padre de lo insondable, de insondable naturaleza, que es el segundo logos, llamado propator. Este aión es el que surge como un rayo de Ein Sof, el cual no crea, y el que crea, o más bien por medio del cual todo es creado o evoluciona, es el aión del que estamos hablando. Aión es como un término general para hablar de los términos particulares como propator o vitos. Creo que aquí hay un diagrama que lo puse. El logos inmanifestado es propator, para que vean ustedes la similitud de la enseñanza. ¿Sí? Cuando la radiación fecunda al logos inmanifestado, ¿no? Y a la madre, los activa más bien. Genera en tanto el primero como el segundo logos. El segundo logos es Vitos, al que se refiere en este pasaje la señora Blavatsky. En realidad, Vitos emana es el primer logos, pero es una forma del primer logos. Estamos hablando de un panteón complejo. La gnosis primitiva era compleja, pero es para poder relacionar un aspecto con otro. Pues según se enseñaban ahora Basílides, otro de los grandes gnósticos, había un Dios supremo que le llamaba Abraxas, por quien fue creada la mente, Mahat, en sánscrito nous en griego. Acuérdense que Mahat viene, yo todo lo refiero a la tradición oculta. Abraxas tiene que ver quizá con el primer logos.
Acuérdense que es el primer logos, el segundo espíritu materia, el tercer logos la mente Mahat. Por eso dice Abraxas, por quien fue creada la mente, Mahat en sánscrito, nous en griego. De la mente procedió el verbo. O sea, el verbo el logos, del verbo la providencia, más bien la luz divina, luego de esta la virtud, la sabiduría en los principados, poderes, ángeles, y vinieron los seres creados, emanados de Mahat. Es ahí donde uno debe tratar de encontrar las coincidencias, ¿no?, entre la tradición hindú, la tradición judía, la tradición gnóstica y otras que también a veces la señora Blavatsky toca para captar estas ideas. El tema de Abraxas es un tema muy especial. Es una deidad muy elevada, pero muy antigua. No sé si la han visto, aparece como un ser rodeado por una serpiente con la cara de león, y tiene en la mano acá una llave, es la llave de lo eterno, la iniciación, tiene varios significados. ¿Sí? Ese es Abraxas en la gnosis. Tiene un peso muy grande, aunque es muy vieja esa imagen. Bueno, aquí volví a poner el diagrama famoso y aquí terminamos. A ver cómo vamos de tiempo. Ahí vamos. Sí. A lo mejor nos permite hacer más aclaraciones. Lo voy a dejar ahí para cuando haya preguntas. Bueno, el tema ahora, traté de hacer diagramas para hacerlo más accesible. Sobre todo ese diagrama que les enseñé al final y que lo enseñé antes, entre separar la formación del mundo noumenal del fenomenal. La literatura cristiana en el Génesis empieza casi con el fenomenal. No el noumenal, no lo toca. Lo tocan los cabalistas, pero no lo toca el Génesis, que es judeo-hebreo. Fue tomado del Antiguo Testamento, de la literatura judaica. Y por supuesto eso se presta a que se asuman cosas, ¿no? Como ahí viene. Si ustedes lo analizan bien, el Génesis, verán que el término, como mencioné, Jehová, no se toca, es Elohim los que van a tocar. Son varios niveles de jerarquías que van participando en la formación de este aparente en los 7 días de la creación, después la formación de Adán y de Eva y eso. Y hay 3 niveles. Y el último es Jehová, ¿no?, en la última parte, pero no es el más elevado. Antes participaron otros. Entonces, hay muchas necesidades de aclarar cosas, pero métanse en la idea de que hay el universo noumenal, el que potencia, va a generar el fenomenal y tiene su base necesaria para que toda esa fuerza se irradie en el fenomenal y emane el universo en el que estamos. Estamos hablando de acuerdo a la tradición oculta, a lo que es la enseñanza de las estancias del Xi'an. ¿Alguna pregunta, duda o aclaración? Y si no, saco el diagrama y se lo vuelvo a explicar. Ustedes y yo somos un universo. Como les dije, Vermari, no, si no iba a fallar esta mujer. A ver, Vermari. Ay, doctora, hasta me da pena, pero con usted me siento como muy en confianza para plantear mis cuestionamientos. Por eso no, si no, no pregunte. Bueno, yo lo que quería es justo, ahora que usted habló de Abraxas, recordé algo que por mucho tiempo me tuvo confusa y que en este momento creo que me cayeron muchos veintes, porque no sé si alguno de los hermanos, usted mismo recuerda
haber leído ese libro de Demian de Hermann Hesse, y Ajá, en ese libro, Hermann Hesse habla de Abraxas y dice que Abraxas mm, representa una deidad sí. que no es ni buena ni mala, Ujú, sino que integra todo. sí, Entonces, de acuerdo a lo que usted acaba de explicar, si usted dice, bueno, Abraxas tiene que ver con el primer logos, pues entiende uno, ahora al fin yo entiendo esa naturaleza de que no es ni bueno ni malo, sino que en tanto que que contiene todo, sí, pues no tiene ninguna valoración de este tipo, ¿no? sí. Eso es lo que yo quería comentar nada más. Mira, Bermari, yo llegué a Braxas por la literatura de Ujú. Jung, De por el libro rojo. Brasílides. El libro rojo de Jung habla mucho de Ah, hipnosis, ¿no? ajá, Es primitiva. Incluso él compró uno de los libros que se encontraron en Nag Hammadi, ¿sí? Llegó a sus manos y él lo compró, un libro, una obra gnóstica original. Eh, ajá, y por supuesto ahí me metí más en el tema de Abraxas. Eh, en este universo no todo es permanente. ¿Cómo decirte? Como nosotros pasamos, también pasan ciertas imágenes o dioses. Por ejemplo, ahorita por poner un ejemplo, ¿no? La jerarquía, el panteón egipcio, pues no está presente tanto como estuvo en el pueblo judío egipcio. El panteón griego no está tan presente, ¿no? Porque lo ocupan los ortodoxos griegos y los cristianos, ¿no? Pero esas jerarquías siguen ahí, tanto la egipcia como la griega, como la de otros pueblos, ya no teniendo una función de, de influir en ese pueblo. Su función ajá, dejó de ser, es parte de cierto grupo de seres que tuvieron a su cargo cierta formación de ciertos pueblos, como en Egipto, como en Grecia, como los caldeos, como los judíos, todos. Y cuando pasa su tiempo, si podemos decir, el periodo de influencia, y vienen nuevas formas de ver las cosas, ellos son sustituidos por esas nuevas formas. Y en el caso de lo que tú comentas de Abraxas, él tuvo una función muy importante, pero como que pasó a un segundo nivel o a otras actividades y funciones y lo ocupó un nuevo ser que no tiene un nombre, se le reconoce como la vida una o logos, el primer logos, ¿no? Que él contiene todo y que no es ni bueno ni malo, es equilibrado, vamos a decir. Ahora, cuando se manifiesta como segundo logos es espíritu y materia, y cuando se manifiesta como tercer logos es la mente. ¿Ah? O sea, él contiene todos esos aspectos, pero en sí su naturaleza de vida una es neutra, vamos a llamarlo así. Él tiene todo potencial para manifestar. Y nosotros tenemos a esos tres aspectos, ¿sí? Los llevamos en nuestra naturaleza. Si tenemos a Parabrahman y a Mula Prakriti, ¿cómo no vamos a tener a esos aspectos, a los tres logos en nuestra naturaleza del microcosmos? Entonces, muchas gracias, doctor. a usted, Bermari. A ver, Enrique Choi. Doctor, en la Bhagavad Gita, si leen la Bhagavad Gita, se van a dar cuenta que Krishna es la entidad suprema, ¿no? Que se puede atribuir a Parabrahman, ¿no? Pero en los Vedas modernos o en el Neo Vedanta se dice que Krishna es un avatar de Vishnu, ¿no? O sea, yo creo que son posturas de diferentes escuelas, pero, o sea, y también se puede apreciar en el capítulo 2 del Gita que Mula Prakriti y ¿cómo se llama? Y para Brahman son coeternos. O sea, a Sí, pesar que Mula Prakriti tiene un velo de ignorancia, tiene una sí. malla, es parte, digamos, del lila de Purusha, ¿no? O sea, Entonces, parece que hay una confusión en las diferentes escuelas, ¿no? En el Vaishnavismo, en el Vedanta, en el Sankhya, y todavía esto sigue siendo como un misterio, ¿no? No sé, ¿qué opina usted? sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo totalmente. En realidad, el tema, yo por eso me hago la referencia siempre en los estudios que hacemos a la versión de los libros de Xian.
¿sí? En la base de la tradición oculta, vamos a decir, de donde quizás todas esas versiones salieron y cada quien pues le agregó y que los Advaita Vedantas pues le vieron por acá y que porque hay una diferencia entre el Advaita Vedanta y otra de las escuelas del Advaita en el norte de la India y eso ya dependía de los místicos de cada una de esas fuentes que veían las cosas de una manera o con otra. Los Advaita Vedanta no ven la dualidad, ya hay una unidad de vida. Sí hay una unidad, pero abajo hay una polaridad. Entonces, todo depende de cómo lo vamos viendo y cómo lo adaptamos, y depende también de los sujetos y la calidad elevada de capacidad para percibir las manifestaciones de la fuente. Y estoy de acuerdo contigo, eso es totalmente, ¿no? Para Brahman y Mula Prakriti son la fuente, la seidad, pero vamos a decir, preparadas para que de ello salga el mundo, el universo manifestado. Es una forma del absoluto, vamos a llamarlo así. Pero el absoluto ya viste que los judíos le ponen, los cabalistas le ponen 3 niveles. Ein, Ein Sof y Ein Sof, Shafaur. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el absoluto, de acuerdo a los cabalistas, no es homogéneo, para no irme más lejos, sino que si tú te haces una analogía, vas a descubrir que hay un reflejo en todo el universo fenomenal. Por eso decía Blavatsky, quieren conocer algo de esa fuente absoluta, de la seidad, vean sus manifestaciones y ahí por analogía, haz una analogía tuya y verás que te vas a dar cuenta que todos tenemos ese séptuple. ¿Y qué quiere decir? Que los cabalistas nomás hablaron de 3 aspectos, pero puede haber más y hasta ahí me llego, ¿sí? Y eso es importante que lo analicemos. Eso sí, si queremos decir que es lo más sagrado que hay. A eso no le podemos llamar Dios, porque Dios es antropoformizar. Es una fuente eterna que no tiene ni principio ni fin, que es absoluta, ¿sí? Que nos sostiene, que somos sostenidos por la eternidad en nosotros. Y somos seres octenarios, es igual que el macrocosmos. ¿Qué quiere decir? Que estamos en potencia, esa divinidad interior. Y se menciona en la doctrina secreta, ¿no? Para Brahman es la Atma, Mula Prakriti, Buddhi. Y después ustedes ya pueden ir analizando los 3 aspectos, ¿no? Que puede haber. Y está en nosotros toda la constitución del universo a nivel macro. Pues muy bien, gracias por la pregunta, me gustó. Bueno, em, para mí, una reflexión. Sí, Para mí, sigo la beta que nos da HPB en cuanto ella menciona una escuela filosófica para explicar un aspecto sí, y otra escuela para otro aspecto. Entonces, lo que ahora viene es una explicación de las jerarquías a través de diferentes visiones. Por eso nos muestra la gnosis, los sí, basilidianos y todo. ¿Cómo va explicando? Por eso ya nos menciona Abraxas como logos creador. Aquí sí, vienen los logos creadores, ¿no? sí, Anteriormente, solamente por analogía, nos va a decir, tal vez por este lado ustedes van a captar o por este otro. Posiblemente Enrique haya visto de su conocimiento que tiene de la Vedanta, ¿no? Pero así a nosotros nos va explicando por cuál escuela podemos captar más lo que nos dice la filosofía esotérica, la doctrina sí, secreta, sí, ¿no? sí. Es así, es el estilo que utilizó ella. Y además ella Así es, ya estaba asesorada por instructores que tenían diferentes pautas. claro. Entonces, algunos insistían en ciertos aspectos, otros insistían en otros aspectos, o eran más versados en ciertas tradiciones y otros en otras,
¿sí? Ujú. O sea, Ahí va un poco la divergencia con Subarrow, por ejemplo, por ejemplo, porque Suba ¿no? insistía en los cuatro Subarrow principios se de regía Ferrón. a a su filosofía de la Vedanta y no aceptaba la septenaria, la descripción Pero si septenaria, tú ¿no? te fijas, la Sí, septenaria nos explica todo. Probablemente claro, no quería que se abordara la septenaria porque le abría la caja de Pandora a secretos que el estudiante podía descifrar por analogía. Así te lo digo. Porque sí. si Shuba Borró defendió el modelo de cuatro principios, no 7. ¿Sí? Y si tú nos viéramos, para mí acertó la señora Blavatsky al explicar los 7. Era ya necesario. Con los cuatro Así no, es. ¿No? sí. Con los cuatro no En tuvimos. 5 años de teosofía, ella al final tiene un capítulo donde dice, ahora yo les voy a explicar lo que es lo que la filosofía de transhimaláyica explica, y Sí, habla del septenario, ¿no? Y septenario. aclara. Esto es lo que nosotros transmitimos, que difiere en este aspecto con la Advaita, Pues sí. que es de Subarrow, ¿no? Sí, como dices tú, y si tú te vas al ocultismo budista, también encontrarás ciertos Diferencia, sí. elementos que pueden diferir y otros te los aclaran. Yo creo que el Ujú. estudiante debe estar abiertos, no estamos dispuestos, no estar dispuestos a aceptar cualquier cosa, sino estudiarla, meditarla, inspirarse. Y si algo no me parece, pues lo dejo por ahí, pero no lo rechazo, pues, analizarlo. Esa es la idea, ¿no? Ujú. Y estos estudios, pues, nos acercan un poco a entender ciertos aspectos. Por lo menos eso me ha pasado a mí. Y de repente empecé a encontrar analogías que se me empezaron a aclarar, ¿no? Ayudado por la Cábala, por la libro del Siam, por los gnósticos, por la alquimia, por todas las cosas que va uno estudiando. Pero bueno, pues muchas gracias, Dora. Oye, ahora nos continuamos con las jerarquías en las Sí, siguientes sesiones, ¿no? sí, vamos a seguir con este tema que es Mm. muy interesante. Si no hay nada más, yo les agradecería a todos, les agradezco a todos su participación, su presencia, y le pediría a María Luisa si es que puede cerrar el, mm, el La- estudio. sí, Sí. Gracias, Isaac, a ustedes, por el a tiempo todos. dedicado. No, a ti, a Chuy, a José Carlos, a Regina, a todos. ¿Cómo no, Dorita? Agradecer primero profundamente a Isaac y a los hermanos que nos han acompañado durante esta reunión. Entonces, nos tranquilizamos un poco y pensamos, oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Así sea. Paz a la humanidad. Gracias, hermanos. Gracias a todos.